Iván Carrino, es analista investigador de la Fundación Libertad y Progreso, a propósito de un tema muy relevante de esta semana, que fue el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te Bueno, va? ustedes serían algo así como la Heritage Foundation criolla, porque ustedes también realmente hacen una gran tarea de divulgación sobre por qué la libertad económica es preferible a los controles. Otros opinarán distinto, pero ustedes realmente son casi militantes de este tema, ¿no? Sí, sí, como Fundación Libertad y Progreso, la verdad es que los valores que vamos a defender van a ser los de la libertad en todos sus puntos, y uno de los puntos esenciales es la libertad económica, ¿no? Si entendemos economía desde un punto de vista amplio, la economía es estudiar la acción humana. Entonces, hablamos del hombre libre económicamente, es el hombre libre en todas sus esferas. Y si pensamos en lo que dice Heritage, la libertad es esto de que cada persona pueda disponer de su trabajo y de su propiedad, Claro. digamos. Entonces, sí, eso es a lo que nos dedicamos, a investigar estas ideas, a ver cómo funcionan en la práctica y a tratar de divulgarlas para que tengan un eco en la política del país. ¿Ustedes coinciden en que hubo una caída importante en términos de libertad económica en Argentina? Porque yo decía el otro día, caímos relativamente, o sea, hay países que nos han superado, pero creo que también hubo un deterioro en términos absolutos. Sí, sí, en términos absolutos está la caída. Ahí se ve que caímos 20 puestos, pero en realidad también en el rank, en el score, digamos, Sí, en el en el puntaje que puntaje. nos da la fundación, caímos muchísimo. Desde, por ejemplo, desde nuestro pico, que fue en el año 1996, la caída en puntos es de 28 puntos. Entonces hay un declive de hace mucho tiempo que probablemente se ha profundizado en estos últimos, por ahí 10 años y en estos últimos 5 años más. Y fíjate vos que lo que dice el índice en los lugares en donde estamos peores, yo creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en derecho de propiedad. Bueno, todo el avance, digamos, estatizador en YPF, que a muchos les parece una reivindicación maravillosa, pero eso es un avance sobre derechos de propiedad. El tema de las amenazas o esta especie de intento de control del Poder Judicial, lo mismo con el tema de la ley de medios. Digo, un plan de adecuación es un ataque a los derechos de propiedad, porque uno tenía una empresa armada y ahora resulta que la tiene que adecuar a una nueva normativa, una cosa extraña que ataca derechos de propiedad. Entonces es evidente que en esa especie de subíndice del índice vamos a dar mal. Otra cuestión es, por ejemplo, la libertad financiera. Ahí tenemos 30 puntos sobre 100, estamos mal. Y la libertad financiera tiene sobre todo que ver con la regulación de los bancos. Y nosotros tenemos bancos, digamos, hiperregulados, donde le regulan los topes de las comisiones, los obligan a prestar el 5% de los depósitos. Entonces, sí, obviamente esas cosas que empiezan a pasar en la realidad, después se manifiestan en los índices. Clarito. Imaginarlo. Iván, Sí, hay un mapa que elaboraron ustedes, me gustaría verlo y sí. compartirlo. Ahí está, Dale. el mapa de libertad económica. Me imagino que los que estaban en rojo, como el caso argentino, el rojo ese más fuerte, son los países de menor Sí. libertad económica, y los que están en amarillo son los de mayor libertad, Iván. Los que están en verde serían los que son más libres. Heritage es un término que me parece que estaría bueno adoptar, que es el de economías reprimidas, ¿no? Y en nuestro caso, el nuestro, junto con Venezuela, junto con Ecuador, junto con economías de Asia, como pueden ser Vietnam, somos economías reprimidas, ¿sí? En donde el gobierno ya tiene un rol tan importante que inhibe todo tipo de acción empresarial humana, digamos, ¿no? A ver, lo pongo muy en términos extremos, pero esta es la idea, ¿no? De una economía reprimida, donde todo empresario tiene que pedir permiso, donde todo trabajador tiene que pedir permiso. Todo lo que quiera ganar un trabajador lo tiene que lograr mediante una paritaria charlando con el gobierno, digamos. No hay manera de salir de este esquema en donde todo pasa por el Y gobierno. compartimos ahí hay un mapa, digamos, uno tiene que ir identificando, pero Argentina estaría con Venezuela, con una parte importante de África, Sí. y con Corea del Norte, ahí chiquitito a la derecha, ¿no? Uno Corea del puede ver. Norte, claro, ya Y digamos, y Cuba también. Cuba, que bueno, ahí se ve también, ¿no? Claro, y En ahí centro, en el Caribe. Y después con algunos otros países, ¿en qué zona sería eso? sí, Asia, ¿no? hacia el sur de Una Asia. parte de Asia. Ujú, exactamente, al Ujú. sur de Asia. Y bueno, y ahí, bueno, obviamente Corea del Norte y Cuba son los casos más extremos de falta de libertad económica, los casos más extremos de economía reprimida, y los resultados en términos de calidad de vida, porque ahí es lo importante, digamos, no es que uno habla de la libertad económica en términos abstractos, sino en una cuestión muy concreta que es la calidad de vida de los ciudadanos que viven en esos países. Bueno, de Corea del Norte llegan las noticias más horrorosas, pero por ahí de Cuba podemos tener una idea
más equilibrada y balanceada. Y en todos los índices de PIB per cápita están totalmente atrasados. Uno ve la infraestructura de Cuba, los edificios, un capital totalmente consumido porque nadie está dispuesto a invertir, nadie está dispuesto a innovar en Cuba. Tienen autos de los años 50, digamos. Es un país evidentemente atrasado en el tema material y bueno, la verdad es que uno tiene que decidir como país hacia dónde quiere ir, si queremos ir hacia el modelo Venezuela-Cuba o si queremos apuntar a Hong Kong, por ejemplo, que es una especie de ícono de la libertad económica, o por ahí los países nórdicos, que a veces parece que son el socialismo que funciona, pero si uno compara la libertad que tienen esos países comparado con la nuestra, es 10 veces mayor. Claro. Por ejemplo, Noruega, discúlpame, Noruega es un país totalmente abierto al comercio internacional y nosotros estamos discutiendo si vamos a abrir las fronteras para el tomate o si tenemos que cerrar la importación del todo para proteger la industria nacional. Ahora, este gobierno, Iván, ya eligió. O sea, este gobierno ya tomó un camino, viene profundizando ese camino en los últimos 10 años. La gente en su momento lo respaldó. Bueno, veremos si en el 2015 el público, el votante, prefiere probar otra cosa, ¿no? Pero este gobierno creo que está muy claro hacia dónde estuvo yendo, lo refleja claramente este índice de libertad económica que se divulgó esta semana. Le dio buenos resultados, por lo menos en términos electorales, y ahora me parece que ya hay un límite respecto a las bondades supuestas de esta economía dirigista, con gran presencia del Estado. Y bueno, veremos si la gente, porque finalmente es una democracia, al revés de Cuba o de Corea del Norte, acá vivimos en democracia, entonces puede haber cambios, ¿no?, que elija la gente en un voto popular y abierto. Seguramente, sería importante que nos demos cuenta, como por ejemplo, como lo veo yo, es que lo que estamos viviendo hoy, y por ejemplo lo que hablaste hoy en tu programa, el tema del un dólar disparado, un dólar negro en vez de un dólar único, ¿no? Un dólar negro y una inflación desbocada, digamos, todas estas cuestiones, crisis energética, rutas que están rotas, estaría bueno eso asociarlo directamente con este modelo del gobierno que es el del abandono de la libertad económica, el de reprimir la economía. Cuando eso pasa, se cae la inversión, no hay largo plazo, se acaba el largo plazo en el país y terminás atando todo con alambres. Entonces, sí, sería fantástico que la gente pudiera darse cuenta de que estas son las consecuencias de haber hecho las cosas mal durante 10 años y que surja una alternativa superadora y que tenga estas ideas en clara, ¿no? Yo creo que un gobierno que venga debería agarrar el índice de libertad económica y decir, agarremos a los 5 primeros y llamemos a los embajadores y preguntemos, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Porque nosotros queremos hacer lo mismo. Iván, un gusto, muchísimas gracias y bueno, en cualquier momento nos volvemos a contactar.